Fui a almorzar a las 12. Es hora de cena. Ya cortémoslo. Bien, ya volvimos. Bueno, entonces nos hemos hablado un poquito porque han habido preguntas. Bueno, y se pone siempre más interesante cuando hacen preguntas. Bueno, y además a mí me gusta hablar bastante de esto. Así que a veces también me alargo, no me doy cuenta que tengo que avanzar y me pongo a hablar y se va el tiempo. Bueno, veremos los factores que siempre hay que considerar antes de escoger un método. Primero, la eficacia, que ahorita vamos a hablar de eso, la eficacia de cada método. Los efectos secundarios que pueda tener. Y aquí siempre yo les aclaro que cuando decimos efectos secundarios no significa que siempre van a pasar, porque a veces cuando uno les muestra un método o ellos mismos ven lo que es el prospecto y ven una lista larguísima de efectos, de a veces dicen, no, esto es tóxico, me va a matar. No, esos efectos a veces se ponen por si acaso, en la mayoría no pasa. Y si pasa, suelen ser a veces tolerables dependiendo de la persona. Entonces, se aclaran los efectos adversos que pueden pasar en mayor frecuencia o en menor frecuencia para que así vea la paciente si es tolerable. Por ejemplo, lo que le decía hace rato, la menorrea es un efecto adverso frecuente ya con los métodos de larga duración, como los implantes, la DIU hormonal o las ampollitas de 1 mes, de 3 meses. Es muy frecuente que los periodos se vuelvan irregulares o se corte, y eso a veces es un efecto adverso para muchas intolerable. En cambio, para otras no les interesa mucho. Entonces, informar eso. Y eso es algo que es importante para que decidan qué método. Ya, la probabilidad de que se lo use según las indicaciones. De aquí hay que analizar mucho la disciplina de la paciente o del paciente, ¿no? Si es una persona que se puede acordar el día, el mes que le toca, si tiene disciplina para marcar en el calendario, el día que le toca, por ejemplo, si es las ampollas cada 3 meses, cuando no tienes disciplina, es muy frecuente que se equivoquen, y ahí es donde fallan, por ejemplo, porque a veces se atrasan con 1, 2, 3 días, y cuanto más se atrasen, si bien puede que funcione todavía, más probabilidad de que falle. ¿Ya? La edad, ya, dependiendo también del tipo de hormona, el estado general, hay tipos de hormonas que no son tolerables con ciertos estados, ya vamos a ver también eso cuando hablemos de la parte hormonal. La frecuencia con la que tiene relaciones sexuales, vámonos que es una persona que no tiene una relación estable y tiene relaciones sexuales 1 vez cada 3 meses, 6 meses. ¿Para qué se va a estar colocando inyectables o píldoras, etcétera, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, las que más me consultan sobre este punto son las adolescentes, ¿sabes? Las adolescentes o los chicos, no solamente las chicas. Los chicos vienen porque tienen novia y creen que van a tener una relación seguida, entonces vienen y te preguntan, ¿no? ¿Sobre qué método? Pero cada cuánto tienes relaciones. Entonces, a veces ni siquiera tienen relaciones sexuales y ya quieren tener un método anticonceptivo, ya, lo cual no está mal, está bien, pero hay que ver también que si no ha tenido relaciones y si va a tener una relación sexual cada 6 meses, ¿para qué se va a estar poniendo hormonas si no es tan frecuente? En cambio, si es una persona que tiene de repente una pareja estable o de repente no y tiene muchas relaciones ocasionales, entonces dependiendo de eso vamos también a escoger el método adecuado. La necesidad de receta médica. Algunos métodos anticonceptivos necesitan receta. Incluso conocer, algunos necesitan valoración ginecológica, incluso para que tome medidas adecuadas, lo que son los métodos del capuchón y otros. Ya, entonces, ver si necesita esto, ya, y probablemente en los adolescentes, por ejemplo, esto sea un problema para ellas, ya. La opción de tener hijos posteriormente, siempre hay que preguntar cuál es su idea de vida que tiene la persona. Ya yo siempre pregunto, ¿cuántos hijos
planificaste tener cuando eras joven y con cuánto estarías tranquilo hoy. No puede que hayan tenido uno, pero ellos te dicen, siempre quise tener 3 hijos, 4. Entonces, ofrecerle un método definitivo no es adecuado, porque probablemente en un futuro esa presión psicológica de pensar en tener su otro hijo que siempre lo esperó, le empiece a presionar y fuerza a que quiera tener y tener que retroceder en un método definitivo, volverlo, ¿no? Por ejemplo, lo que son los métodos quirúrgicos y volver a reconstruir las trompas. Si bien hay probabilidad de hacerlo, siempre es difícil y hay probabilidad de que no funcionen, ¿ya? En cuanto a lo que es la protección contra enfermedades venéreas, ver si tiene pareja estable, no la tiene, la promiscuidad, en qué momentos tienes relaciones sexuales, si son con personas de forma planificada o solamente cuando se va de parranda, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta para escoger el método. Entonces, obviamente estamos hablando de que le vamos a ofrecer anticonceptivos si tiene un estilo de vida de esa manera. ¿Ya? Bien, algunos métodos anticonceptivos también van a dar ventajas, justamente lo que presentaba su compañera Rato sobre la regularidad menstrual, ¿no? Algunos hormonales ayudarán más bien a regular el ciclo menstrual, si es que ellos lo ven esto como ventaja o desventaja, ¿no? Entonces, siempre hay que analizar estos aspectos con el paciente. Bien. Vamos a hablar ya directamente de los métodos anticonceptivos en cuanto a sus clasificaciones y eficacia, ¿ya? Se clasifica en definitivos, temporales y otros que no entrarían en estos grupos por algún motivo, ¿ya? Ya como decía, en otros lados les voy a ir avanzando más profundamente cada uno de ellos. En definitivos están lo que son los métodos quirúrgicos, ¿no? La salpingoclasia o la salpingectomía u otros métodos de la cual se intervenga la trompa, la vasectomía, ¿ya? Son definitivos, ¿ya? Están los temporales, que pueden ser los naturales, están los famosos métodos de ritmo, temperatura basal, Billings, vamos a ver, ¿ya? Los mecánicos, estamos hablando aquí de lo que son las barreras físicas, ahí entrarían preservativos, diafragmas, los DIUs, las barreras químicas, que son los que matan los espermatozoides, generalmente óvulos, jaleas y espumas espermicidas, ¿ya? Y los hormonales, ¿no? Que aquí entran todos los grupos hormonales que incluyen las píldoras, las inyecciones, implantes, ¿no? Hormonales, los anillos vaginales hormonales también, parches hormonales, y aquí hay lo que son los dispositivos hormonales también, que serían algunos DIUs que harían las dos funciones, tanto mecánico como hormonal, ¿no? Bueno, y otros como las duchas, los coitus interruptus y otros más que les voy a hablar, que tal vez algunos son antiguos pero son novedosos, como lo que es calentar los testículos, por ejemplo, ya que es un método antiguo e interesante, pero bueno, ya lo vamos a hablar después. Bien, entonces, ¿dónde actúa cada uno? Aquí les he puesto con colorcitos, como pueden ver, dónde actúa cada uno. Los de basera, ¿no? Por ejemplo, el preservativo, ¿no? Actúa sobre el pene en el caso del hombre y en la vagina en cuanto a la mujer, si es masculino o femenino. Ya lo que son los irreversibles o quirúrgicos también van a actuar sobre lo que es el conducto deferente del hombre o las trompas de falopio en la mujer. Ya los hormonales que actuarán sobre lo que son los ovarios en la mujer y los actuales que están, como decía, están saliendo los masculinos también son los testículos. Bueno, y otros métodos que no son fiables, pero que están y que se pueden usar, no es que no, por si acaso, se pueden usar, solamente que hay que recomendarles que no son fiables. Eso dependerá de los factores que hemos estado analizando. Bien, en cuanto a la eficacia, este es un punto importante de analizar cuando hablamos de anticoncepción. La eficacia del método. ¿Cuán eficaz es cada método? Hay métodos más eficaces, menos eficaces. Ya para hablar de eficacia del método, se habla de lo que es la incidencia de fracaso en términos de números de embarazos teóricos, fíjense, pero aquí está lo que hay que entender. En 100 mujeres que usan un método,
durante un año. Y actualmente incluso ya no hablamos de mujeres, sino de parejas. En otras palabras, para calcular la eficacia, lo que perdón, es analizar la falla que puede haber en un método, ¿ya? En relación a las personas que están teniendo relaciones sexuales durante un año, ¿ya? O sea, si te dicen que es del 92%, eso significa que en 100 mujeres o 100 parejas que practican relaciones sexuales durante un año, el 92% de ellas no se embarazará. Y un 8%, a pesar del método, sí se embarazará. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener acá en cuenta. ¿Ya? Ahora, si ustedes me preguntan, ¿hay un método 100% eficaz? Yo voy a decir que no. Ningún método es 100% eficaz. Y eso lo pueden ver en esta tablita de acá que ven. Bien, si bien hay métodos más eficaces que otro, como pueden ver, ninguno llega al 100%. ¿Ya? Hay que ver esto que vemos acá. ¿Ya? ¿No? La efectividad es su eficiencia de uso. También se le llama lo que es la eficacia práctica. La eficacia es la teoría. En otras palabras, cuando yo les hable de eficacia, le estoy hablando lo que se ha demostrado in vitro, en laboratorio, bajo ciertas circunstancias ideales, etcétera. Lo cual, si bien es cierto, no va con la realidad. Esto es lo que te dan los datos de los estudios técnicos científicos para demostrar si un método es eficaz o no es eficaz. En cambio, la efectividad es lo que es la eficacia práctica, o sea, cuando se está usando y que es muy diferente a lo que es la teórica. ¿Ya? No, por ejemplo, miren lo que pasa con el preservativo masculino. En teoría, su eficacia es del 95%. Significa que de 100 personas que practican relaciones sexuales durante un año usando el preservativo, 95 no se embarazarán y 5 sí se van a embarazar. Pero cuando hablamos ya de la fase práctica, bueno, perdón, agarré el femenino, pero miren, es del 79. Eso significa que de 100 parejas que van a tener relaciones sexuales usando preservativo femenino en un año, 79 no se embarazarán y los otros 21 sí se embarazarán. Entonces es un número altito. Ya no es tan bajo. Obviamente sí reduce la probabilidad y todo lo demás, pero para que vean cómo es importante entender estos términos que usamos cuando hablamos. ¿Por qué? Porque ustedes van y compran un preservativo y ven su etiqueta, dice 95% de eficacia. Pero en la realidad están viendo que es mucho menos en la práctica. ¿Ya? Ahora, como ven, aquí les he puesto desde los menos eficaces, que son los de acá, hasta los más eficaces, ¿no? Hacia abajo. ¿Ya? Bien. Ahora, miren que en parejas que no están usando un método, incluso miren, sin usar método, 15 en un año no se van a embarazar, aun cuando, como decimos, le den duro durante todo el año. 15 no se van a embarazar. Y no porque no sean estériles, sino porque muchas veces los embriones no llegan a implantarse por diferentes motivos. Bien, entonces, esto es importante analizarlo. Sin embargo, no significa que porque un método, por ejemplo, el preservativo masculino es de 85, comparado con un implante que es del 99.95%, no le vamos a estar recomendando a todos los pacientes, no, el mejor es el implante, yo uso el implante. No, no es correcto. Tenemos que escoger el adecuado para cada persona. ¿Ya? Eso ténganlo en cuenta. ¿Ya? También hay que tener en cuenta que yo puedo mejorar la eficacia de un método si combino métodos. Puede que yo recomiende a un paciente que use dos métodos combinados, dependiendo obviamente de las circunstancias. Por ejemplo, puedo recomendarle a una paciente que use diafragma y al mismo tiempo use el preservativo, por decirles, ya, o de repente use un espermicida. Entonces, si bien los dos tienen valores bajos, juntos su valor subirá más. Entonces podemos combinar dos métodos de baja eficiencia y podemos mejorarlos al combinarlos. Eso cuando les hable de cada uno les voy a explicar cómo se los puede mejorar.
¿Ya? Bien. Entonces, la eficacia de cada método, ya, si bien están viendo, aquí los he puesto, por ejemplo, de los menos eficaces hacia abajo, hacia los más eficaces hacia arriba, que esta es una explicación más gráfica de lo que hemos visto hace ratito en la otra tabla, ya, no se olviden que para cada individuo es un método, ¿ya? Bien. A ver, hay una pregunta, dice, la tableta el día después, ¿qué efectos puede causar si se toma más de 3 veces? Algunas pastillas anticonceptivas pueden ayudar a algunas enfermedades con ser. Son 2 preguntas, ya. La primera dice, si toma la tableta el día después 3 veces seguidas. Uy. Bueno, los efectos adversos estas hormonas tienden a imitar el embarazo. Ya, eso voy a hablar cuando hable de la parte de las funciones hormonales. Pero los efectos adversos que vas a tener, bueno, son como si te hayas embarazado, pero intensos. Es porque te estás metiendo hormonas de golpe. Entonces va a estar con náuseas, intensos vómitos, hinchazón, retención de líquidos, pérdidas de apetito, etc. En lo que es lo agudo y lo menos preocupante. ¿Ya? Ahora, algunos tumores de benignos y malignos pueden ser hormonodependientes y tomar hormonas en grandes dosis puede estimular su rápido crecimiento. Si es que los tiene, no es que genere el cáncer, pero puede que hayas tenido algo que pudo haberse detenido rápido si hayas detectado cuando el tumor iba creciendo lento y vos le metes un montón de hormonas, creció rápido y ya no lo puedes detener. ¿Ya? Y tal vez el principal problema cuando consumes tabletas del día después de forma irregular es que vas a volver locas a tus hormonas y eso va a tener una irregularidad hormonal tremenda. Ya va a estar como cuando decimos cuando estás en climaterio, tus hormonas locas, ya con cambios de humor y todo lo demás. Pero no tanto eso, sino que esta irregularidad hormonal va a hacer que tu ovulación se altere por completo, haciendo que vos no tengas seguridad más precisa de cuándo ocurrirá la ovulación. Eso significa que pudieses terminar embarazada, porque si estás tomando estas, ya, y no usas otro método, ya, tus hormonas van a estar tan locas que vas a ovular de repente, no en la fecha adecuada, sino va a estar ovulando cuando vos estás más segura que no te vas a embarazar. Puede que estás con tu menstruación, terminó el cuarto día de tu menstruación y como tus hormonas están todas alteradas, ovulaste ese día y tuviste relaciones sexuales y terminas embarazándose. En otras palabras, hace que sea más desconfiable el método cuanto más tomes. Entonces, lo que les decía hace rato, no es adecuado tomar las de emergencia seguidas. Simplemente lo que hay que hacer es tomar una y prever para el futuro, ¿ya? Y usar otro método, ¿ya? Mientras decides qué método usar el preservativo, ¿ya? Bien, a ver, dice, algunas pastillas anticonceptivas pueden ayudar a enfermedades como las úlceras o los quistes. Sí, sí no son patologías malignas y pueden deberse a irregularidad hormonal. Ya hay patologías, cuando digo algunos, porque no son todos, algunos quistes de ovario, que pueden responder, ¿no?, a las hormonas anticonceptivas, ¿no? Las tabletas puede hacer que, por ejemplo, cuando son poliquísticos, reduzcan, o el quiste reduzca de tamaño hasta desaparezcan, ¿ya? Entonces sí, se pueden usar, pero eso dependerá de la patología, el tipo de quiste, ¿ya? Bueno, y el tipo de hormona que va a tomar, ¿ya? Bien. Entonces, algunas líneas de investigación, ya es importante mejorar algunos métodos anticonceptivos, por ejemplo, lo que es los condones femeninos, ya mejorarlos de alguna manera. Las quejas de los pacientes siempre van en relación a que son incómodos, son muy grandes, difíciles de colocar, etcétera. Lo mismo en cuanto a los diafragmas. ¿Ya? Lo que es el tiempo en cuanto a los parches, ¿no?, su acción prolongada,
etcétera, que duren más tiempo, mejor capacidad de mantenerse pegado al cuerpo, etcétera. ¿Ya? Entonces, algunas líneas lo que es importante mejorar en estos métodos. Se están estudiando métodos interesantes sobre lo que es esterilización a través del cuello uterino, o sea, no tener que hacer la cirugía clásica o incluso ahora como hacen la laparoscópica, pero es una cirugía ya, sino reducir el riesgo quirúrgico a través de repente de lo que es la esteroscopía, o sea, introducir una camarita por el cuello uterino, llegar a las trompas y colocar dispositivos directamente en las trompas. Eso les voy a mostrar cuando hablemos más adelante. Ya van a ver, es interesante los métodos que están usando actualmente para este tipo, esta técnica, perdón, que lo estoy hablando ahorita. ¿Ya? Reducir obviamente los costos quirúrgicos de alguna u otra manera. ¿Ya? Se está estudiando, por ejemplo, lo que es el polidocanol, una sustancia que se puede colocar directamente en la trompa y hacer un efecto cicatrizante. El llamado ESURE, que es justamente el que está hablando ahorita, que no me he dado cuenta que lo había puesto ahí, que son dispositivos que se colocan dentro de la trompa y generan ya esterilidad. O sea, lo que hace es actuar como un método definitivo. ¿Ya? En cuanto a varones, bueno, ya sabemos que se usan los condones, que hasta hace unos añitos era el único método, ¿ya? Y la vasectomía, que bueno, si bien es un método adecuado, pero la mayoría de los hombres lo aceptan hasta que alcanzan cierta edad en su vida, ¿ya? Hay otros anticonceptivos que están saliendo para hombres, justamente lo que son la parte hormonal, que actualmente están en vías de estudio, varios, pero hay uno que ya ha sido liberado, que les voy a hablar también cuando hablemos de la parte hormonal. ¿Ya? Y otros métodos como vacunas anticonceptivas, en el caso del hombre, ¿ya? O lo que es, de acá, a ver, lo que es esto, ¿ya? Lo que es la inhibición reversible de espermatozoides bajo guía, llamados de SUC, que consiste en colocar un líquido, que es un polímero, ya, que se coloca en los conductos de frente. Aquí está justamente estireno anhidro maleico, ya, que se coloca en el conducto de frente, generaría un estado de cicatrización de lo que es el conducto de frente, ya, pero es más reversible que una técnica quirúrgica. Ya fíjense que incluso colocando bicarbonato de sodio se elimina la sustancia y restaura la fertilidad. Un dispositivo interesante que se está empezando también a aplicar y estudiar en Europa. ¿Ya? Tapones de uretano también en los conductos deferentes para bloquearlo internamente y luego poder retirarlos. ¿Ya? Eso hace que los métodos definitivos no sean tan definitivos. Estamos viendo estos estudios que están empezando a estudiar. ¿Ya? Bueno, y otros, como el que me mencionaba hace rato, de que es un método ruso que interesantemente están empezando a estudiar y tiene su base científica, pero es un poco ambiguo, que es el calentamiento de los testículos, ¿no? Bueno, entonces, eso sería lo que vamos a hablar por hoy en cuanto a lo que es introducción. No sé si les ha gustado en cuanto a esto, ya, pero ya como les digo, los siguientes sábados ya voy a ir hablando ya más específicamente de cada tipo de método y ahí vamos a profundizar sobre las características propias de cada método, porque es bastante amplio hablar de eso. Ya. Ahora dice, ¿por qué la cirugía de ligadura de trompas menstruan mucho más fuerte y otras pueden sufrir amenorrea, incluso casos que llegaron a embarazar? Bien, interesante pregunta. Bueno, mire, solamente por anécdota, una colega mía, médico, boliviana, pero se fue a vivir a Brasil, y su marido, también médico, ya cada uno tuvieron hijos antes de casarse y decidieron hacerse sus métodos definitivos antes de, obviamente, conocerse ellos. Ya,
ella se hizo su ligadura de trompas y él su vasectomía. Se embarazaron. Como decimos, a veces cuando Dios quiere, ¿ya? Pero, y generó bastante controversia, porque hasta les dijimos, se la hizo, bueno, todas las cosas que uno habla, ustedes saben, ya le hicieron pruebas de ADN al chico y era de los dos. Así que, fíjense, a pesar los dos con métodos definitivos, se embarazaron. ¿Ya? Por eso digo, hasta cuando uno quiere, cuando Dios quiere, viene el niño. ¿Ya? Ningún método es 100% efectivo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se pueden volver a embarazar? Y aquí vienen explicaciones interesantes. Lo que pasa es que a veces, dependiendo de la técnica quirúrgica que se aplica, la fase de cicatrización puede haber una recanalización de la vía. ¿Ya? Tanto en el hombre como en la mujer. Pero en la mujer es más frecuente que en el hombre. Ya a veces cuando las trompas se las deja muy cerca, o sea, los dos extremos, si es que no ha sido una salpingectomía total o parcial, ya puede que el proceso cicatrizal se recanalicen y por lo tanto el óvulo y los espermatozoides sigan ese camino. ¿Ya? También puede que de repente hasta le hayan sacado la trompa en el proceso cicatrizal. La cicatrización del conducto que quedó, el remanente, el muñón que le decimos que haya quedado, se haya aperturado y haya estado haciendo la función de una trompa, aunque incompleta, pero una trompa. Y bueno, los óvulos espermatozoides van a seguir el camino por señales químicas, así que pudiesen llegar ya si en la fase de cicatrización pues, ha pasado eso. Por eso van a ver, cuando les hable de la parte quirúrgica, les voy a mostrar varias técnicas quirúrgicas, van a ver entre algunas que ya no se usan y otras que siguen usando y cuáles entre ellos la técnica quirúrgica que más tienen fallas y otras menos. Ya van a ver, les va a mostrar eso cuando hablemos de métodos definitivos, ya en cuanto a la ligadura. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la alteración que mencionas, que puede mencionar mucho más fuerte, osura, amenorrea, eso tiene que ver con el daño que ocurre en el ovario. Ten en cuenta que lo que es la parte del endometrio se regula por la parte hormonal, la producción de estrógeno y progesterona a nivel de ovario. Si durante el procedimiento quirúrgico alteramos la vascularización, ¿ya? De lo que es el ovario, y sí puede pasar, porque ten en cuenta que la arteria que alimenta a lo que es el ovario pasa pegadito por la trompa. ¿Ya? Entonces el procedimiento quirúrgico pudiese dañarse la circulación y eso puede generar una disfunción del ovario, haciendo que el ovario, su función hormonal se vea alterada hacia los dos extremos, hacia que hay una irregularidad en la producción de estrógeno y progesterona. Y entonces, si por ejemplo hay mucha producción de estrógeno, vamos a tener un endometrio que se crezca mucho y por lo tanto cuando toque la menstruación va a ser bastante abundante. ¿Ya? Y por el contrario, si es que de repente ha habido una lesión completa o por lo menos para que no haya una función adecuada del ovario, vamos a tener unos ovarios que tengan una baja producción hormonal y eso significa que incluso puede entrar en amenorrea o incluso hasta en climaterio adelantado, ¿no? Entonces sí, es una de las probabilidades que pasa en estos procedimientos quirúrgicos en diferentes grados, ya son difíciles de prever a veces, a menos cuando las cirugías son bastante difíciles. Pero sí, esa sería la explicación que te puedo dar en cuanto a estos problemas que me mencionas. Ya hay casos en los que no se haya explicación. Por ejemplo, el caso que te he contado ahorita sobre los dos colegas, se hicieron estudios, ¿ya? Se le hizo una esterografía, después obviamente del parto, porque el niño llegó a nacer por si acaso, ¿ya? Y las trompas estaban bloqueadas, ¿ya? Nosotros lo consideramos como milagro, pero obviamente debe tener su explicacióncita por ahí, pero estaban bloqueadas las trompas y sí hubo embarazo. Así que en muchos casos no se llega a explicar, bueno, muchos porque ya no quieren estudiarlo, pero obviamente dice, bueno, ya me embaracé, ni modo, ¿qué interesa? ¿Cómo fue? No, pero puede haber. Por eso decía, no hay ningún método efectivo. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Bueno,
espero que les haya agradado. A mí siempre me agrada hablar de este tema bastante, así que por eso me prolongo. Los siguientes sábados les invito a que vengan a ver los siguientes. Voy a ir viendo métodos hormonales, los quirúrgicos, los de base, o sea, voy a ir hablando cada uno, les voy explicando sus características, propiedades, ventajas, desventajas, y en base a lo que han visto hoy día van a ver, les voy a ir explicando porque es más uno aplicable a un nivel cultural, otro nivel cultural, edades, etcétera, y ahí van a entender cómo se puede seleccionar el método adecuado para cada persona. ¿Listo? Entonces, un placer tenerlos de nuevo. Agrado ver a personas que vienen constantemente a mis charlas. Ya, me gusta mucho. Ya. Bueno, nos vemos. Más ratito les paso la diapositiva. Les voy a pasar, como siempre, unos libritos que tengo por ahí sobre esto. Ya, y el video, como siempre, se suma más ratito. Ya, en cuanto a su cartoncito, como siempre, lo coordinan con Carola para que si quieren los recogen en físico o si quieren se los envía en digital. Hasta el otro sábado. Se cuiden, chicos. Vayan a cenar. Pasen un excelente fin de semana. Chao, chao.